Nos vamos a ir de crucero, nos vamos a ir a hacer algo que tanto nos gusta, coger un barco, el Celestial Crystal, y nos vamos a ir a recorrer las islas griegas. Lo vamos a hacer con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Te lo contamos en este reportaje. Esta semana descubriremos las islas más bellas e importantes de Grecia, un intenso viaje de navegación por el mar Egeo que nos permitirá conocer de primera mano la historia más épica de la antigua Grecia y, como no, los lugares más populares por los cuales el público llega cada año a estas islas, atraídos por sus encantos únicos. ¿Quién no ha oído hablar nunca de Milos, Mykonos, Santorini, Creta o Rodas? O grandes capitales como Atenas, Salónica e incluso Éfeso, que es una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, aunque hoy esté en territorio turco. La magia de poder conocer estos lugares en tan solo una semana, hoy día es posible gracias a los cruceros como los de Celestial Cruise, una compañía griega especializada y ampliamente galardonada que ofrece cruceros con la auténtica experiencia griega en la navegación y en el servicio. Así pues, en el viaje de esta semana iremos en búsqueda de todas estas islas con encanto a bordo del barco Celestial Crystal, una travesía que empieza y termina en el puerto del Pireo en Atenas. Un viaje de exploración de lugares coloridos donde nos sumergiremos en los sabores tradicionales, admiraremos paisajes impresionantes y descubriremos los pueblecitos más encantadores. Este crucero único nos permitirá vivir todo el romanticismo de nuestra propia Odisea en soleadas costas y playas, encantadores pueblos pesqueros y emblemáticos lugares históricos, con estancias de una noche en las hermosas y animadas islas de Santorini y Mykonos, donde podrás descubrir todos sus secretos ocultos, degustar la auténtica gastronomía mediterránea mientras experimentamos el estilo de vida griego. El barco Celestial Crystal no es un barco hotel con 4.000 o 5.000 pasajeros. Estamos hablando de un barco de cruceros tradicional de 1.500 pasajeros y es precisamente esto su gran ventaja, ya que le permite atracar en puertos y lugares que un barco de grandes dimensiones nunca podría hacer. Atracar en las propias murallas de Heraclión en Creta o en el puerto pesquero de Mykonos, a escasa distancia del centro, o fondear frente al funicular de Santorini son privilegios únicos de este crucero, así como de otros muchos que a continuación vamos a desgranar. Me encanta dejar volar la imaginación y marcharme a lugares de los que ya me habéis oído hablar muchas veces. Mykonos, Santorini, Creta, Rodas, Atenas. Han sido destinos que han estado aquí muy presentes y que hemos contado precisamente también con nuestros tertulianos, a los que también presento en estos momentos, en esta tarde. Felipe Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya pedazo de destino que nos va a traer David Vigorra, ¿eh? Sí, las griegas. Muy interesante, maravilloso, maravilloso. Cualquier isla que nos cuentes son... Oye, así rápidamente, de todas las que he mencionado, Mykonos, Santorini, Creta, Roda, Atenas, ¿con cuál os quedáis? ¿Hablo yo? Venga. Rodas. Rodas. Yo Santorini. Santorini, yo Mykonos. Pero vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que nos cuenta y cómo lo hace David Vigorra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Pedazo viaje que vamos a emprender en ese barco espectacular. Un viaje apasionante por las islas griegas del que... ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes después de haberlo realizado y traerlo aquí a Miradas Viajeras? Hombre, ya de entrada te digo, es regresar, volver, ampliar, porque al final es el objetivo de un crucero, aparte de pasar esa semana con todo tipo de lujos y comodidades que uno espera,
pero es hacer el primer contacto, ¿no? de esos destinos que posiblemente podrás llegar o no a repetir. Y es una especie de avanzadilla. Y te aseguro que esta avanzadilla ha sido muy interesante. Oye, 5 islas y 3 ciudades. Un crucero con unas características únicas, David. Sí, así es, porque cuando te planteas hacer un crucero por las islas griegas, empiezas a buscar la oferta y te das cuenta que las compañías, las grandes compañías que vienen a la cabeza a muchos, te das cuenta que solo tienen 2 o a lo sumo 3 escalas en las islas griegas. Y teniendo en cuenta que es que hay 6.000 islas, aunque solo 100 sean habitables, 2, 3 a lo sumo es muy poco, pero si empiezas a rebuscar un poco más, te das cuenta que Celestial Cruises es una compañía muy pequeña, que es una compañía local 100% griega, pero es que ofrece 5 islas en un único crucero, además de 3 ciudades. Y es que esto solo es posible gracias precisamente a esa especialización de ser una compañía griega y sobre todo ese barco pequeño que te permite ir mucho más rápido, fondear de forma muy ligera y rápida en lugares únicos y exclusivos. Y esa es la diferencia que realmente yo encontré y nos decidimos por Celestial para realizar este crucero de 5 islas. Es que es un viaje apasionante. Siempre viajar por las islas griegas ofrece una imagen totalmente diferente de un crucero, pero también una perspectiva diferente de este maravilloso país, ¿no? Hombre, es que todo lo que sea llegar por mar a una de estas islas, porque a muchas puedes volar, pero la llegada por mar es alucinante, es increíble, es una verdadera maravilla. La llegada, por ejemplo, yo siempre defiendo la llegada a Rodas, que es una estupenda, cuando te imaginas lo que sería el famoso Coloso de Rodas, este faro gigantesco desaparecido, y ves el puerto chico con los 2 cervatillos, uno enfrente de otro, pues para mí es una imagen verdaderamente alucinante. Carlos, y Santorini, porque estamos en ese borde del volcán. Correcto. Milenario, desde el que se divisa todo el Mediterráneo, pero al mismo tiempo la fisonomía del volcán, ¿eh? Sí, exacto. Si Qué es que uno maravilla. podría pensar que las islas son muy parecidas, nada más lejos de la realidad. Cada isla es diferente, tiene su personalidad, tuvo en su momento su cultura propia y desde luego yo recomiendo eso también, visitarlas más que podamos porque vamos a tener experiencias muy diferentes. En eso tiene toda la razón David Vigorra, que han cogido este crucero de Celestial, este crucero de Crystal, para descubrir, como te estamos contando, las islas griegas. Algunas de ellas, 5 nos cuenta, y 3 ciudades. David, ¿cómo ha sido el crucero? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, una sorpresa. Porque un poco al principio vas pensando que al ser un barco más pequeño, quizás no encontrarás esas comodidades y ese lujo de grandes cruceros. Pero es que esto es cierto y no es cierto a la vez. Estamos hablando que se queda compensado con algo que encontramos a faltar en estas grandes moles. Y es una comodidad y una excelencia en el trato. Estamos hablando que el personal siempre tiene una sonrisa en la cara. Una cosa que me sorprendió muchísimo, se dan cuenta de tus costumbres y se anticipan a ello. Te tratan enseguida por tu nombre. Es algo que solo puede pasar, evidentemente, en un crucero pequeño. Estamos hablando de 1.500 personas comparado con estos mastodontes de a veces de 4.000 y 5.000. Claro. Eso te hace sentirte no en un crucero o en un hotel, sino te sientes realmente en tu casa durante esta semana, sobre todo por ese ambiente que se respira, de que casi todo el mundo es conocido. Y eso facilita... Dime, Fernando. Al final, como siempre, un trato muy personalizado y, como siempre, la humanización en el servicio, que es lo que además luego genera, por supuesto, la fidelidad del cliente y al mismo tiempo que la experiencia sea única. Así es que al final lo que buscas es esa experiencia, es lo que te queda, el remanente después de realizar ese viaje. Y te queda realmente el trato humano de persona a persona, sí, que es el que hemos recibido en este barco, que en otros de mucho lujo el trato no es el mismo. Es un trato súper correcto, evidentemente,
pero el sentirte como es esa persona que te trata cada día y es como de la familia, solo lo recibes en barcos mucho más pequeños. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de hacer 8 o 10 cruceros marítimos y también os he contado que he hecho como 5 o 6 fluviales y al final, fíjate, me quedo con los fluviales precisamente, bueno, primero por el concepto del barco, segundo por el trato personalizado, tercero por la relación con el resto de pasajeros y cuarto porque además te dejan el centro de las ciudades y por lo tanto es una forma diferente de viajar, te ahorras las escalas y por supuesto muchos puertos que están siempre lejos de las grandes ciudades. Pero bueno, en este caso hemos viajado en un barco pequeñito donde nos está contando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que el trato ha sido personalizado, ha sido amable, ha sido humano y eso nos ha llevado a conocer algunos puertos. Venga, David, cuéntanos dónde has estado. Pues mira, empecemos por las islas, si te parece. Venga. Hemos estado, como hemos dicho antes, en 5 islas. Y atención, es uno de los pocos cruceros que incluye excursiones en el precio del barco, de este viaje. Algo que tampoco es habitual incluirlas ya de entrada. Ese es el caso, por ejemplo, de la excursión de Rodas. La parada en Rodas es algo que alucinas porque atracas delante de las antiguas murallas. Es lo que estabas comentando, Fernando. Estos barcos pequeños te permiten llegar a pie de la ciudad, que un gran barco, por su tamaño, no lo puede hacer. Y atracar delante de las propias murallas de Rodas, ver dónde está el coloso, dónde estaba el coloso de Rodas, allí al fondo, es algo único. Ten en cuenta que en Rodas pasaron griegos, romanos, incluso cruzados. Toda la ciudad está impregnada de esa historia de los cruzados y te permite patearla, visitarla, porque estamos hablando que las paradas de Celestial Cruises son muy largas y están optimizadas. Eso te da muchísimo más tiempo. Otra isla que hemos visitado ha sido Creta. Creta, a mí personalmente me ha sorprendido el palacio minoico de Knossos. Es el mayor de la civilización minoica y que era una civilización que estaba muy avanzada artísticamente y tecnológicamente. Los minoicos fueron además la primera civilización de estar alfabetizada en Europa. Imaginaos la gente tan evolucionada que había aquí en Creta. Es algo que después te hace introducirte y empezar a intentar indagar sobre toda esta gente. Es lo que te decía de las paradas de los cruceros. Si te gusta, después tiras de ese hilo. Santorini. Bueno, ¿qué te voy a contar de Santorini? Es la estrella de los Instagramers, esas casas blancas y azules, con esas ermitas que están repartidas con cúpulas azules por toda esa ladera de acantilado de origen volcánico, porque no hay que olvidar que estamos en plena caldera volcánica, ahora llena de agua, y llegamos a Mykonos, otro segundo lugar Instagramer, el más popular quizá de las islas griegas. Es la meca del glamour griego. Aquí hay buenas playas y fiesta, muchísima fiesta, y lo puedes ver en el típico público que encontrarás en la isla. La pequeña Venecia es el típico lugar donde todo el mundo quiere ir. La pequeña Venecia no es nada más que un conjunto de casas, ahora bares y restaurantes, donde están al linde del agua del mar. Y como hay mucho oleaje y mucho viento, el oleaje siempre pega y pega, y la gracia, lo que todo el mundo quiere es tomarse algo sentado ahí al linde a la espera de estar mojado por esas olas. Y al fondo tenemos ese skyline de Mykonos, que son sus molinos de viento. Algo también que es tradicional de visitar de esta isla. Y para finalizar, para mí la que más me ha gustado es Milos, la que no tenía referencia alguna. Y es que en Milos nos hemos ido a una cala de pura roca esculpida a través de las erupciones volcánicas, pero es que es una cala de roca blanca, de aspecto totalmente lunar, de una belleza extraordinaria, que combina las aguas turquesas con la roca blanca. Muchos dicen que es la playa más bonita de toda Europa e incluso se atreve a decir del mundo. En algunas revistas ha sido seleccionada a un momento dado precisamente por la cala más bonita del mundo. Y eso sería una pincelada, porque hablar de todas estas islas necesitaría todas las 2 horas del programa.
Efectivamente, yo creo que además luego iremos hablando de cada una de ellas, porque aquí han estado muy presentes, lo hemos hablado con Carlos, lo he hablado también con Felipe, con la directora de la Oficina de Turismo de Grecia en España, con Poppy, que también la hemos tenido en el programa, por lo tanto un destino que además se puede visitar a lo largo de todo el año, porque hay algunas de esas islas que se puede ir en avión también y por lo tanto que se puede tener en cuenta para la próxima escapada. Simplemente déjame que te haga una puntualización, y es muy importante lo que nos has contado sobre el tema de las excursiones. Prepandemia ya hubo compañías que se plantearon muy seriamente incluir en sus precios parte de las excursiones, que todos sabemos lo que cuestan y evidentemente que luego es un añadido muy importante al precio del crucero. Tras la pandemia y cómo se comportó esta con las navieras, muchas han decidido ya incluir de una manera clara todas las excursiones durante los días de travesía. Estamos hablando de este barco, del Celestial Crystal, que incluye 2 y que por supuesto es un pasito más hacia adelante de cara al servicio al cliente, de la atención al cliente y por supuesto una forma de seguir descubriendo cada uno de sus viajes, porque si al final no bajas del barco, evidentemente no sirve para nada el hacer un crucero. Es por supuesto mi opinión. David, hemos dejado las islas, las hemos nombrado, yo no conocía esta última, me han impresionado las imágenes, buenísimo el trabajo que habéis realizado para hacer este reportaje, pero háblame ahora de las ciudades que habéis visitado. Así es, hemos visitado 3 ciudades. Como no puede ser otra, Atenas. Atenas es el puerto de partida y de llegada de la ciudad. Hablar de Atenas necesitaríamos otro programa. No voy a hablar de Atenas hoy, pero sí os voy a hablar que hay que hacer 2 cosas en esta parada de crucero. Es visitar los barrios de Plaka y de Monastiki, por un lado, porque son barrios muy tradicionales y que conocerás muy bien, impregnarás de lo que es el sentir de la ciudad, y un lugar obligadísimo, es la Acrópolis de Atenas, pero no la vamos a visitar. Hoy os voy a llevar al lugar, al mejor lugar, al único lugar donde puedes disfrutar con todo su esplendor y magnitud de qué es la Acrópolis. Hay que andar un poquito y nos iremos hasta el monumento de Filapopo. Allí podemos tener la mejor vista de la Acrópolis. Hay que andar unos 30 minutos desde el pie de la Acrópolis, pero como podéis ver en las imágenes es increíble esta vista. David, déjame un momentito, ¿conocéis este sitio vosotros? Sí. Habéis tenido la oportunidad de fotografiar la Acrópolis, ¿no? Sí, sí, desde arriba es una imagen única. Venga, seguimos nuestro camino. David, siguiente ciudad. Pues, siguiente ciudad, nos vamos a Salónica, es la segunda ciudad más importante de Grecia, la ciudad de Alejandro Magno y la más rica del Imperio Bizantino, no tenemos que olvidarlo. Aquí podemos visitar la Torre Blanca, las antiguas murallas que rodean toda la ciudad de la época medieval, o la iglesia bizantina y patrimonio de la UNESCO de San Demetrio, patrón de la ciudad. Y no podemos marcharnos de esta ciudad sin pasar por lo menos por el antiguo foro romano del siglo II, que incluye un anfiteatro que ahora actualmente está totalmente renovado. Y mi ciudad sorpresa ha sido Kusadasi, porque ahora hemos saltado a Turquía. Este crucero es curioso porque no es un crucero de islas griegas y Turquía. Hemos tenido que incluir Turquía porque aquí encontramos la antigua Éfeso, que pertenecía a Grecia en la antigüedad. Y es que es una ciudad única. Está excavada solo el 13% de la superficie. Y solo para visitar eso necesitamos toda una mañana yendo muy rápidos. Tener en cuenta aquí lo que más llama la atención, solo visualmente, porque no puedo entrar hoy en el tema de la historia, es la biblioteca de Celso del siglo II, que contenía 12.000 manuscritos. Es imponente, se parece mucho a Petra, para quien ha estado en Jordania. Y otro lugar impresionante es su teatro. 25.000 personas cabían aquí, es colosal, un diámetro de 150 metros, es algo único para visitar. A mí realmente me ha sorprendido muchísimo la ciudad de Éfeso. Fijaros, evidentemente, y por supuesto, ese mimetismo y esa espectacularidad que tiene Atenas, pero a mí mi ciudad en Grecia sería Salónica.
para vosotros. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo llegué a Salónica en tren porque hice la parada el Meteora en los monasterios y fue la última parte del viaje a Grecia y quizás fue la que más disfruté con esos pequeños restaurantes al borde del mar, tomando los pescaditos a la plancha, a la parrilla y esos vinos locales. O sea, una ciudad muy, muy mediterránea, ¿no? A mí me gusta más que Atenas, siendo evidentemente Atenas un referente a nivel mundial, ¿no? Para ti más Atenas. Atenas es algo distinto. Atenas es un referente mundial, es el centro, exactamente, es el centro de toda la historia de la humanidad, para mi gusto. Claro. Y el lugar que ha comentado David de Éfeso es una maravilla. También. Éfeso y la ciudad de la que parte, la ciudad turca, también es muy interesante. Pues dejadme que retome la conversación con David porque vamos terminando, se nos va el tiempo. David, te voy a tirar un guante, ya sabes que a mí me encantan estos retos. 5 islas, 3 ciudades, 8 destinos, es decir, tienes reportaje para 8 semanas, así que ya lo sabes, vete preparando, me da igual el orden. Quizás sea lo mejor empezar por Éfeso. Yo empezaría por Éfeso, porque es lo diferente a todo. ¿Qué te parece? Pues Fernando, te he pillado esta vez, pero no sé si te lo voy a hacer, porque realmente cuando fui te lo grabé y está preparado para hacerte una escapada de cada una de las ciudades. Pero solo si te portas bien, os lo voy a preparar. Ya sabes que nos conocemos desde hace muchos años, sabes cómo me gustan las cosas y sabías, estoy convencido que te lo iba a pedir. Oye, 8 ciudades, 8 destinos, de verdad, los vamos a disfrutar uno a uno y evidentemente seguiremos hablando de ese Celestial Crystal en el que en 30 segundos, David, me gustaría saber cómo es el entretenimiento y la gastronomía. 30 segundos, porque siempre es ese punto, ese aspecto que ha quedado siempre ahí en el lado oscuro de los grandes cruceros, que han cuidado mucho, que han cambiado mucho y que entiendo que en un barco de estas características también se ha mejorado mucho. Se ha mejorado muchísimo. Retomando lo que has comentado antes, hay gente que no baja del crucero. Claro. No vamos a comentar el motivo. Yo no lo he entendido nunca. Pero para esa gente hay entretenimiento a bordo, evidentemente. Tenemos su piscina, tenemos el solarium. Ten en cuenta que estamos en Grecia. Aquí sol hay para dar y vender. Y además tenemos actividades, cursos de cocina. No olvidemos la gastronomía. Pues cursos de cocina griega los se pueden hacer por la mañana. Ten en cuenta, aquí he aprendido que para disfrutar de la buena gastronomía, a bordo del Celestial Cruises lo he aprendido, no hace falta comer y beber con todo tipo de lujos. Aquí he disfrutado de la auténtica gastronomía griega, los platos gourmet que están preparados con una pasión increíble por el chef, porque lo ves cuando están servidos, lo ves en la presentación, sabes que estamos viajadísimos, llevamos muchos años viajando y puedes ver, hemos visto todo tipo de gastronomías y realmente me ha sorprendido cómo está preparada y cómo está diseñada para que tú disfrutes de ese Mediterráneo y de esta Grecia, algo que realmente lo he valorado muchísimo en este crucero. Y para terminar, como no podía ser, es el teatro. Todos los barcos tienen un teatro con el espectáculo nocturno, es la mejor forma de terminar una cena. David, muchísimas gracias, fantástico trabajo, me han encantado las imágenes, habéis hecho de verdad un fantástico reportaje. Yo me porto bien y tú sigue igual de guapo, anda, con esa barbita que te has ido dejando. Zasca. 8 destinos que iremos contando en Miradas Viajeras, ¿te parece? Muy bien. Empezamos con Éfeso, es el guante que te tiro porque me apetece mucho descubrirlo de tu mano y además comentarlo con Felipe y con Carlos. Muchísimas gracias, eres un crack, gracias amigo. Gracias, un hasta abrazo luego. fuerte.